¿Y recuerdan que el 8 de julio Donald Trump prometió llamar al dictador ruso Vladimir Putin? Pues bien, no llamó, y en el Kremlin empezaron a ponerse realmente histéricos. Vladimir Putin intentó ganarle en astucia a Donald Trump y cayó en su propia trampa. Primero, le vendió al presidente estadounidense una imagen bonita, supuestamente de la captura de Konstantinovka en la región de Donetsk y de una ofensiva a lo largo de todo el frente. Y luego, después de la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump de repente le prometió que le llamaría. El Kremlin aceptó de inmediato, se preparó, se quedó esperando, pero la llamada de Trump a Putin no llegó, y de hecho no ha llegado hasta ahora. Y aquí es donde empezó lo más interesante. En este episodio vamos a analizar cómo Vladimir Putin intentó engañar a Donald Trump con una victoria falsa. ¿Por qué lo de Konstantinovka es una mentira que incluso los corresponsales militares rusos desenmascararon? ¿Cómo Trump en Ankara dejó plantado al Kremlin y en lugar de llamar a Vladimir Putin, entregó la licencia para producir Patriot a Ucrania? ¿Y por qué Vladimir Putin, acorralado, ahora es más peligroso que nunca? Me llamo Alexei Pechi. Vamos a analizar este tema, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube, den like y dejen cualquier comentario debajo de este video. Así que, fijémonos en esto de inmediato. Donald Trump por primera vez ignoró a Vladimir Putin y después de hablar con Zelensky y los europeos, simplemente ignoró al presidente ruso. Pero vamos por partes. Todo comenzó el 4 de julio simbólicamente en el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Trump y Putin hablaron por teléfono, y según el asistente del Kremlin, Yuri Ushakov, el presidente ruso durante la conversación, le repitió a Donald Trump la información sobre la supuesta captura total de Konstantinovka. Y también describió el panorama real del campo de batalla, en el que supuestamente las tropas rusas están avanzando a lo largo de toda la línea del frente y que pronto volverán a llegar a Kiev. La jugada era completamente evidente. Convencer a Donald Trump de que la guerra ya está prácticamente ganada por Rusia, que resistirse en Ucrania ya no tiene sentido. Y eso significa que ya es hora de presionar a Kiev para lograr un acuerdo en los términos de Moscú. Y para Trump, supuestamente, es mejor estar del lado del ganador, así que es mejor presionar a Zelensky, estar con Putin, firmar un acuerdo, Rusia ganó, todo está perfecto, Trump está contento. La apuesta del Kremlin estaba puesta precisamente en Konstantinovka. El 3 de julio, el jefe del Estado Mayor de la Federación Rusa, Gerasimov, le informó a Putin sobre la captura total de la ciudad. Por eso, la propaganda infló una victoria grandiosa que el Kremlin vendió activamente a Occidente. Bueno, en primer lugar, a los Estados Unidos. Vladimir Putin personalmente calificó la captura de la ciudad como un logro estratégico importante y entregó medallas a los generales rusos por la toma de Konstantinovka. Pero resulta que los rusos no tomaron la ciudad de Konstantinovka en la región de Donetsk. Y esto no lo demuestran los informes ucranianos, sino los investigadores occidentales. Y lo que es aún más devastador para el Kremlin, lo demuestran los propios corresponsales militares rusos. El Instituto para el Estudio de la Guerra declaró que las tropas rusas continuaron con operaciones de penetración, infiltración y consolidación de posiciones incluso después de que el Kremlin anunciara la toma de la ciudad. No se encontraron pruebas de una captura total, y el propio Instituto para el Estudio de la Guerra calificó la declaración como parte de una campaña informativa destinada a presentar la victoria rusa como inevitable. El Washington Post expresó la esencia de manera sumamente precisa. Ellos escriben que, para mantener una posición, las tropas deben permanecer en el lugar, mantener comunicación con los comandantes, recibir municiones, evacuar a los heridos y no permitir que el enemigo regrese a ese territorio. Solo entonces se puede decir que el territorio está bajo control. Las imágenes rusas demostraron la entrada en Konstantinovka, pero no confirmaron que Moscú pueda cumplir con todas estas tareas en todo el perímetro de la ciudad. Y por eso la conclusión es que Rusia no ha demostrado un control total sobre la ciudad, a pesar de todo lo que ha hecho. Las tropas ucranianas siguen dentro de la ciudad y continúan luchando. Y ahora, como se dice, la cereza del pastel. Incluso algunos corresponsales militares rusos pusieron en duda la versión oficial del Kremlin, afirmando que el izamiento de las banderas se hizo solo para la cámara, mientras que cerca seguían los combates.
Y las cifras reales que echan abajo toda la presentación del Kremlin son las siguientes. En junio de 2026, el ejército ruso perdió 9 kilómetros cuadrados más de territorio de los que ocupó. Así que ahí tienen la ofensiva a lo largo de todo el frente, como decía Putin. Zelensky respondió brillantemente a esto. Le propuso a Vladimir Putin reunirse personalmente en esa misma Konstantinovka. Bueno, ya que Rusia supuestamente capturó completamente esa ciudad, entonces Putin pues no tendría nada que temer. Por supuesto, Putin se negó. Y aquí está la culminación de toda esta historia. En la cumbre de la OTAN en Ankara, Donald Trump se comportó de una manera completamente diferente a lo que Moscú esperaba. Trump declaró estar dispuesto a otorgar a Ucrania una licencia para producir misiles Patriot. Permitió el fortalecimiento de la defensa aérea ucraniana y, atención, evaluó positivamente los ataques de Ucrania al complejo energético y de combustible ruso como un factor que acerca el fin de la guerra. Bueno, y luego, después de hablar con Volodymyr Zelensky, dejó caer que, pues, planeaba llamar a Vladimir Putin justo después de esa conversación, contarle lo que había pasado y así sucesivamente. La reacción de Moscú fue inmediata. La parte rusa aceptó de inmediato esa conversación. Y entonces el vocero del Kremlin, Peskov, se deshacía en entusiasmo contando cómo Donald Trump iba a llamar personalmente a Putin y le informaría al gran presidente de la Federación Rusa sobre los resultados de la cumbre de la OTAN. Peskov ya andaba corriendo de un lado a otro y le contaba a todos: miren, ahora va a empezar. Trump va a llamar personalmente a Putin para rendir cuentas de lo que hicieron allá. El Kremlin esperaba, el Kremlin se preparaba, se mentalizaba para el papel de principal socio de la Casa Blanca, pero la llamada telefónica nunca se realizó. Y hoy, les recuerdo, ya está terminando el 12 de julio. Esto puso al Kremlin en una posición incómoda. La espera del contacto no dio resultado, y Putin, probablemente por primera vez en todo este tiempo, se enfrentó a que lo engañaron como a un tonto. Ahora sí, realmente lo engañaron. O sea, a este matón de los callejones de San Petersburgo simplemente lo engañaron. Le dijeron: te vamos a llamar. Él ya estaba listo, esperando al parecer la llamada. Y Trump ni siquiera consideró necesario avisar que no iba a llamar. Simplemente lo ignoró, simplemente se olvidó de eso. Es más, la visita de los representantes especiales de Trump, Stephen Witkoff y Jared Kushner, a Moscú primero, como recuerdan, se pospuso y luego se canceló por completo. Otra señal más. Washington no tiene intención de volver a las negociaciones sin propuestas concretas de Moscú, y eso es lo más peligroso para el Kremlin. No fue un portazo teatral. No fue una declaración tajante de Trump, es simplemente silencio, es simplemente ignorar al enano del Kremlin. Putin se quedó, como dicen, con la mano extendida, sentado junto al teléfono, y Trump simplemente lo ignoró. Y miren cómo aquí se vino abajo esa vertical de poder del Kremlin. Y el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, empezó a recurrir a exigencias en tono de ultimátum, como diciendo: ya estuvo, perdimos la paciencia, ahora solo queda la capitulación de Ucrania. El vocero del Kremlin, Peskov, hace una declaración ambigua sobre posibles contactos con la Casa Blanca, salió y dijo: bueno, al parecer, Trump está ocupado. Bueno, seguramente llamará un poco más tarde, porque ¿cómo va a estar sin hablar con Putin? Y el propio Putin no comenta la situación públicamente de ninguna manera. Y fíjense, 3 funcionarios clave. Resultados. 3 líneas completamente diferentes. Es decir, esto es una señal de confusión. No han desarrollado una posición unificada. Es evidente que el Kremlin está en un callejón sin salida. Tiene una situación complicada en la retaguardia. Difícilmente tiene recursos para agravar drásticamente la situación en el frente. Bueno, para demostrarle a Trump que, mira, Putin tenía razón. Bueno, cuando contaba esas tonterías sobre Konstantinovka. Mira, estamos agravando la situación en el frente. Eso es una prueba de que los rusos supuestamente están avanzando. El Kremlin no tiene argumentos para que Donald Trump reanude las negociaciones en condiciones favorables para Putin. Pero, lamentablemente, tampoco hay disposición para ofrecer un compromiso. Mientras tanto, el Kremlin lo piensa, la presión aumenta. Zelensky confirmó el acuerdo sobre el Patriot. Y el senador Lindsey Graham logró acordar con la Casa Blanca un proyecto de ley sobre sanciones infernales antes de su muerte. Pero, para ponerlo en perspectiva, sí hay una advertencia importante. Hoy, el columnista de The Independent, Robert Fox, advierte que Putin puede considerar que los próximos 2 meses son su última oportunidad para cambiar el rumbo de la guerra. Él ve una ventana de oportunidad hasta septiembre.
y aquí el autor de The Independent menciona 3 señales de que el Kremlin se está preparando para lanzarse contra Europa. La primera señal es que Putin cree que la victoria está cerca. Su optimismo se alimenta de las discusiones. La primera es dentro de la OTAN la falta de coherencia de Donald Trump, el estancamiento en Medio Oriente y, lo más importante, el agotamiento de la defensa antiaérea ucraniana. La segunda es la campaña de desinformación dentro de Europa. Y ahí, Zaharova y Patrushev ahora acusan, por ejemplo, a Letonia de que supuestamente ya participa directamente en la guerra. Y recientemente, un avión ruso se acercó peligrosamente al portaaviones británico Prince of Wales. E incluso lanzó boyas acústicas allí. En ese momento, 2 aviones F-35 lo ahuyentaron. Y los submarinos rusos cada vez exploran más activamente el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, rastreando cables y tuberías de un lado a otro, y todo esto está sucediendo ahora mismo. Y el tercero es el empeoramiento de la situación dentro de la propia Rusia. Filas para conseguir combustible, interrupciones de internet, escasez de agua en Crimea y así sucesivamente. Y lo más sombrío es la predicción de Fox en caso de que no haya victoria. Como él escribe, Rusia ya funciona como una economía de guerra y Vladimir Putin se ha convertido en su líder militar. La paz no forma parte de su idea de supervivencia política y en invierno probablemente habrá una movilización de al menos 500,000 personas y una ley marcial total. En resumen, Vladimir Putin intentó venderle una victoria falsa a Donald Trump y se equivocó. Trump se dio la vuelta en silencio, no llamó, canceló la visita de sus enviados a Moscú, le dio a Ucrania la licencia para el Patriot e incluso elogió los ataques a las refinerías rusas. El Kremlin quedó en una posición ridícula, sin argumentos, sin la llamada de Trump y sin disposición para un compromiso. Pero, como se dice, no nos hagamos ilusiones. Trump también es impredecible, y todo esto funcionará solo si el líder estadounidense no cambia de opinión de repente, destruyendo por completo la estructura que, probablemente por primera vez, se formó con éxito, cuando todos están de nuestro lado, del lado de Ucrania, incluso Trump. Bueno, y Putin, acorralado, se vuelve realmente más peligroso. Bueno, él cree que tiene una ventana de oportunidades hasta septiembre. Y, como escriben los analistas, él intentará aprovechar esa ventana. Aquí lo dejo en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego. Continuará.